¿Fue un error del radicalismo haber acordado con el PRO? Yo creo que es un error en 128, 130 años de historia, es un error histórico, lo puntualicé siempre. Y digo, puede ser un accidente. Yo creo que el radicalismo tiene mucho más para darle todavía. Yo creo en el sistema político y sobre todo en el bipartidismo. El radicalismo tiene mucho para darle todavía, hay muchos intendentes, gobernadores, legisladores, pero equivocaron el camino. Era incompatible las ideas de Macri con el radicalismo. Y además la siguen siendo hoy. Yo no entiendo cómo los radicales defienden esto. Es decir, cuando nombró a Aranguren, con todo respeto, una persona que yo también conozco y tengo una relación cordial con él, pero representaba, digamos, el ex CEO de la Shell anglo-holandesa que cuide los recursos naturales no renovables energéticos de la Argentina. Ahí debió cortar esta coalición, el radicalismo, Pues sí, que creó YPF, el radicalismo que fue el creador de YPF, de yacimientos petrolíferos fiscales, que entendemos que son fundamentales además los recursos naturales no renovables, como el petróleo, por ejemplo. Llega octubre y debe terminarse Cambiemos. No, yo no soy quien para eso, dependerá de la dirigencia de Cambiemos. Sí creo que el radicalismo puede tener una oportunidad de hacer quizá oposición, porque creo que no hay margen ya hoy para cambiar la elección. Yo creo que sí hubo una elección, que fueron las PASO, que es la ley 26.571, y que hoy es muy difícil obviamente, de revertirla. Y el radicalismo tiene que prepararse para otra cosa, hacer una convención, hacer una autocrítica, no solo autocrítica, pedirle perdón a la ciudadanía por haber acompañado cuestiones incompatibles con las políticas, principios del radicalismo. ¿El radicalismo tiene que pedirle perdón por haber acompañado a Macri? Sí, sí. Tiene que haberle a su electorado, a los radicales que pensaban que el radicalismo no estaría del lado de las grandes empresas, de las corporaciones, sino que representaba a las clases medias, a los sectores más desposeídos. Ni Alvear se le hubiera ocurrido, porque siempre tuvimos nuestras divisiones, el alvearismo y el irigoyenismo, se le hubiera ocurrido poner a Aranguren que maneje los recursos naturales o el petróleo de la Argentina, ni siquiera él. Le doy como ejemplo eso, pero me parece que haber acompañado, llegar hasta el Fondo Monetario Internacional, tener un monitoreo constante del fondo acá, y tener un grupo de legisladores nacionales y gobernadores que permitan que nos hayamos apartado tanto. Una política internacional de no injerencia, que fue siempre la política del radicalismo, y propiciar políticas de intervención en los países de Latinoamérica, sinceramente, yo creo que hay que hacer una autocrítica y pedir perdón. Aburro yo con esta pregunta que le hago a los entrevistados, pero me parece que es gráfica. ¿No le salió a Macri o es esto? Yo creo que él, no puedo, quiero ser respetuoso de la gente que lo votó y que quizá hoy está decepcionada, alguna y otros no. ¿Vos lo votaste? No, yo no. ¿Ni siquiera lo votaste? No, yo no voté a Macri, no. ¿Qué votaste a Scioli? No, de ninguna manera. En su momento sí. Voté primero a Sergio Massa, pero no voté a Macri, no, eso que quede bien claro, pero lo digo con todo respeto. O sea, no hubo disciplina. Pero digo, me parece que era equivocado el camino, Luis, y hoy lo estamos corroborando. Yo no quiero decir, yo les advertí, en absoluto. Yo desde el primer día fui marcando las políticas que, mira, yo venía siguiendo el tema de la deuda con Héctor Giuliano, que es un exfuncionario del Banco Central. Desde el Corralito tenemos un grupo que nos reunimos siempre y desde hace 3 años venía puntualizando, este endeudamiento lleva a la Argentina a una cuestión de dependencia absoluta y el Fondo Monetario, que es responsable junto con el gobierno nacional de esta situación hoy, le presta a un país insolvente por una decisión política de Donald Trump y la tenemos que pagar entre todos los argentinos. Veníamos diciendo la deuda va a ser una espada no solo de Damocles, sino que eso de una dependencia para el país enorme. El tema de la deuda externa, lo quiero puntualizar, que debió tratarla el Congreso, que debe tratarla hoy antes de seguir endeudándonos. Retomo esto que decía, ¿es lo que vos decías cuando lo conocías a Macri, hablaba del derrame, todo esto? ¿O es que, viste que él decía, tuvimos viento en contra, el mundo se nos puso en contra? O sea, ¿vos qué crees que hubo? No, él quería poner en práctica unas políticas aún más liberales de la que ha hecho. Y yo digo, e insisto, ayer tuve una discusión con Milei en televisión, me acuerdo.
Eh, este gobierno quería poner en práctica aún más políticas más liberales que, por ejemplo, que vengan a invertir, como fue, libremente y puedan llevarse después los dividendos afuera, que cambiar una legislación que tenía, que ni en Chile se puede hacer eso, por lo menos esperar 2 años para las inversiones, apertura de importaciones, fuga de capitales. Querían llegar a una política económica, estoy hablando de lo económico, aún mayor de lo que se ha hecho. Terminaron poniendo el cepo, pero liberaban el mercado. No podemos quedar hoy en el mundo a expensa del mercado. Siempre tiene que haber una regulación razonable. Y este gobierno no lo hizo porque iba hacia ese camino. Y yo a veces, mira, discuto con mi hijo, que también es economista, a veces aconsejado por los grandes economistas que quieren llegar a ser licenciados, con todo respeto, y así debe ser, quizás lo quiera hacer mi hijo, o maestrías, siempre para las grandes corporaciones, o para el Banco Mundial, o para el Fondo Monetario, y eso reciben los consejos a veces los presidentes, pero no es una ciencia exacta, sobre todo la economía social, la inversión, la producción, gobernar un país. ¿Y qué vas a votar, Alberto? En esta sí, porque hay un acuerdo, obviamente voté en las PASO, con el acuerdo que tenemos con Sergio Massa, estoy en ese espacio y lo voy a hacer y creo que ya no hay margen para revertir de ninguna manera la elección, pero también a mí me ha tocado ser opositor a ambos, tanto al kirchnerismo en sus 2 oportunidades o 3 y también a Macri. Nunca estoy con el caballo del comisario, pero me parece que al ganar Alberto Fernández deberán, ojalá puedan gobernar mejor de lo que lo hicieron. Mejorar, tener no solo autocrítica, sino mejorar. Yo también como senador he padecido a veces las hegemonías, las decisiones unilaterales. ¿Vos que Cristina Yo espero que pueda mejorar y eso pueda cambiar. Permitime una Y metáfora. creo que va a ser así. ¿Sentís que Cristina, de carnívora de la política, pasó a ser vegetariana? Yo creo que sí. La experiencia también a veces... Te voy a decir algo, y la gente no debe estar llena de miedos. Se demostró que le podía ganar Massa en la provincia de Buenos Aires, que le pudo haber ganado Macri, le ganó al estando en el gobierno, al anterior gobierno. Quiere decir que la gente hoy está confiando, además en comparación de lo que ha ocurrido. Esto ha sido, lo digo con todo respeto, no quiero decir fracaso, ha sido un desastre económico, social y político en la Argentina, el gobierno de Macri. Con todo dolor lo digo, y respetuosamente, pero con respeto, pero estamos viendo, esta es la realidad. Y claro, hay gente que quiere volver a votar al gobierno anterior, y es lo que ha ocurrido, y lo que va a ocurrir ahora seguramente en octubre, pero tienen que mejorar la manera de gobernar. Yo creo que, por supuesto que con la experiencia lo ha aprendido, no solo Cristina, sino también Alberto Fernández. Me parece que le dio un techo mucho más amplio a Alberto Fernández, un hombre de consenso, y ojalá puedan mejorar lo que han gobernado. Pero no nos olvidemos que veníamos ya en crisis, pero este gobierno lamentablemente las profundizó. Pero digo, por ahí nos ponemos sofisticados, hacemos análisis, que aumentó el 6% la pobreza. Digamos, no hay demasiada vuelta. O sea, medición del INDEC, ¿por qué el resultado de las elecciones? Dejémonos de darle vuelta a la cuestión, aumentó el 6%. El 30% de la riqueza lo tiene solamente un 10%. Bueno, me parece que... una concentración económica, que esa es la que hay que revertir, es decir, cómo paliamos la desigualdad. Pensé en esto de las elecciones de revertir o no. Tu colega radical y tu colega actor, Luis Brandoni, dijo que si no hay fraude, ganan en primera vuelta. Vos sabés como yo lo respeto y lo quiero como actor. Y además digamos, el respeto que le tengo a Brandoni, pero me parece que ese concepto está un poco fuera de la realidad. Quizá él está trabajando mucho y es un actor, es una figura, es una estrella, y ese concepto está fuera de la realidad, Luis. Si uno ve, lamentablemente, y menos dicho por un radical tan cercano a Alfonsín como es Brandoni, lo respeto, lo quiero, pero ese concepto político está fuera de la realidad. Me parece que hay que asumir esa realidad. La gente hoy va a votar otra cosa que no sea este gobierno, que fue un desastre económico, pero también yo creo que hubo un voto, y lo vuelvo a recalcar, como decía Scalabrini Ortiz, desde el subsuelo de la patria.
Acá hay un voto que siempre nos han hablado de la lluvia de inversiones, del Fondo Monetario, de que van a venir del mundo que nos está mirando. Ese era el proyecto de Macri siempre, del G20, de Donald Trump, de las grandes corporaciones, de las empresas. Pero nunca hubo un proyecto nacional, un proyecto que nos incluyera a los sectores desposeídos, a lo de la clase media. No había un proyecto para eso. Me parece que también hubo un voto ahí, no solamente el económico, Luis. Eso es lo que yo pienso, es lo que veo. Ahora digo, a mí me pasa igual. A Brandoni lo quiero, sin conocerlo, más que como entrevistado me parece un tipo fenomenal, querible, un actor, un tipo que es un ejemplo. Pero estos conceptos, o Casero, cuando dice lo que... ¿Qué te pasa cuando lo escuchas hablar Alfredo Casero, que ahora dijo, yo les avisé, o después no se quejen? Bueno, perdón, yo soy un actor que hace política y estoy convencido de lo que estoy defendiendo. Y si él está convencido, no me parece mal que opine así. Lo que no hay que hacer son descalificaciones, Luis. No hay que calificar al ser humano por pensar distinto. Al contrario, hay que sentarse. Hoy es el momento del consenso, el momento de la tranquilidad, por lo menos, de hermanarnos más, porque es una situación... Tenemos que pensar, primero, no tenemos que ser soberbios porque de la democracia del 83 para acá han aumentado la cantidad de pobres y no han fracasado la democracia, han fracasado los demócratas. Entonces nadie puede ser soberbio, ni este gobierno, ni el anterior, ni el otro, ni el otro. No podemos hablar que tenemos la verdad, porque en realidad está sufriendo mucho la población. Entonces, estas discusiones, estos desencuentros, hay que hacerlo desde el punto de vista ideológico, desde la identidad de uno. Podemos hasta hacerlo con pasión, defender nuestras ideas, pero no descalificar. A mí lo que no me parece bien es que a través de las redes sociales se descalifique a las personas, se las insulte, se las descalifique. Y eso es lo que no me gusta a veces de Casero. Hablo mucho con Juan Acosta, que somos muy amigos. Yo con Juan Acosta no coincido con el tema de Macri casualmente, del gobierno de Macri, pero somos muy amigos, nos sentamos a comer y hablamos, hasta podemos discutir, después nos damos un abrazo. ¿Hay riesgo? Sí, porque... Y con Brandoni me pasa, no me gustaría que un hombre que expresaba el alfonsinismo esté defendiendo hoy ideas expuestas por un poco. Te digo, ¿qué te pasa con los que dicen va a volver la cadena, va a volver el autoritarismo? Birmacher denunció que lo habían amenazado. Vamos, algunos dicen, para hacerlo gráficamente, se muestran mesurados ahora pues están agachando para tomar impulso. Y bueno, mira, yo creo que hoy ya ningún gobierno en el mundo puede gobernar sin las instituciones. No podemos pensar. Y además tenemos el voto. Si eso ocurre dentro de 2 años, se cambia mediante el voto. Sí va a haber sectores sociales que están muy mal y que van a representar va a haber peticiones frente a las autoridades, y sí, lo permite nuestra Constitución, va a haber reclamos sociales. Es lógico, si las tarifas te aumentaron a 1.600 y tu sueldo al 20 y no hubo empleo, es decir, no creció el empleo, hay desocupación, hay recesión e inflación, es lógico que haya sectores que hagan reclamos, no solo los trabajadores, los desocupados también. Hay que estar preparados para tolerar la protesta social, me parece a mí, este gobierno y el anterior y el que venga, el gobierno que viene ahora de nuevo. Pero esas cosas son las que hay que mejorar, hay que trabajar para incluir. Mira, yo siempre digo, quizás suena un poco demagógico, pero hoy la política hay que hacerla para los pobres y para la clase media, porque los ricos casi lo tienen todo resuelto. Lo tiene resuelto. Particularmente la clase media. Y cuando hablamos de pero la clase media está sufriendo muchísimo. No accede a los planes sociales, no accede a la contención y que ligó aumento, esencialmente la inflación, la desocupación, el parate de la actividad. Pero cuando digo eso es decir, preocuparnos a ver cómo, primero, el endeudamiento va a ser una aspiradora de sueños. ¿Cómo tenemos que estar rompiéndonos la cabeza en lugar de pelearnos entre nosotros, de ver cómo tenemos un mercado de capitales propio? La Argentina, ¿cómo recupera un mercado de capital propio? No solamente de endeudamiento. ¿Cómo vamos a agregar valor para generar empleo a nuestros productos primarios? Es decir, que no solamente exportemos litio, sino que hagamos la pila. Obvio. O exportemos madera, sino que hagamos la madera. Como me pasa a mí en Corrientes, que decimos tenemos 560.000 hectáreas para generar empleo. Ese es el gran desafío. ¿Sentís que fue usado el radicalismo por esa gestión de Cambiemos? ¿Que fue usado?
Que no, porque el radicalismo que Y tiene. un poco alquilado, digamos, no solo la estructura, las ideas del radicalismo, la presencia territorial del radicalismo, los gobernadores, intendentes, un partido enorme de Latinoamérica como es el radicalismo, debió haber seguido el camino. En aquel momento, cuando estuvo Ricardo Alfonsín, tendríamos que haber seguido ese camino, seguir ese camino con ese nombre emblemático para recuperar con ese nombre el partido, seguir en otra elección. Me parece que es un factor de equilibrio para la política, el radicalismo. Tiene mucho para darle todavía. No sé si fue usado, fue un poco como alquilado. Mirá, te voy a contar una anécdota. Nosotros veníamos formando UNEN, ¿te acordás? Claro. Y de golpe estábamos 8 senadores y llegó un senador y nos dijo, muchachos, hay que desandar todo el camino de UNEN porque el círculo rojo quiere que el hombre sea Macri. ¿Quién fue? El senador Sann en aquel momento. Y ahí se armó una gran discusión en el bloque y bueno, y empezó a caerse UNEN. Es decir, Lilita se peleó con Pino Solanas, en fin, y tuvimos que desandar el camino de UNEN. Y te digo, yo no creo que haya sido de mala fe. Él pensó de buena fe que había que ganarle en su momento al gobierno que estaba. Y esa fue la equivocación del radicalismo, me parece. Solamente, es decir, reflotar con Durán Barba y con un discurso otra vez la antinomia radicalismo-peronismo o el antiperonismo. Sobre todo el antiperonismo, volver otra vez. Lo mismo lo están haciendo ahora. No me parece bueno. Esa antinomia ya pasó, la enterró para siempre Balbini y Alfonsín, la enterró en el 83 para siempre. ¿No tenés miedo que vuelvan a...? Porque yo creo que el kirchnerismo también instaló la antinomia. Estás conmigo, sos mi enemigo, vamos por todo. ¿No tenés miedo que eso vuelva? No, sí. También hay que... No es miedo, pero espero que esas son las cosas a mejorar. Que podamos dejar de lado esa... sobre todo, el que piensa distinto pueda ser tomado en cuenta, que no vayan solamente los proyectos cerrados al Congreso de la Nación como nos pasaba a nosotros. Lo que hay que dejar de lado en cualquiera que hace política es la intolerancia, Luis. La intolerancia al que piensa distinto. Ojalá lo pueda hacer tanto el gobierno actual o los que son seguidores del gobierno o los sectores, digamos, más reaccionarios. Es difícil, ¿no? Y también el kirchnerismo. Yo creo que han aprendido en estos últimos, si no, ahora que van a tener dificultades sociales, que va a haber, tenemos que acostumbrarnos, y sí, en una Argentina, en una Latinoamérica con tantas necesidades básicas no cubiertas, Luis, va a haber reclamos sociales. Y por eso digo que las políticas públicas, y lo mismo el Fondo Monetario tendrá que entender, que ellos monitorearon estas políticas, que fueron corresponsables en el 2001 y lo son ahora de nuevo. Ellos son los que tienen que entender con el brazo político de los Estados Unidos que a Argentina hay que darle tiempo para el desarrollo para después pagar deuda. ¿Fue una buena presidenta, Cristina? Si fue una buena presidenta, tuvo luces y sombras. A mí me tocó ser opositor. Y duro. Duro opositor, fuiste un duro opositor. Mira, yo no coincidí cuando le pagaron al Fondo Monetario. Después, en definitiva, el camino era el desendeudamiento, pero me enojaba porque decía, no le cumplen a los ahorristas de acá. Me acuerdo que lo denuncié penalmente y tuve que pagar $10.000. El juez me hizo pagar $10.000 porque no había pasado por el Congreso. Me opuse también al pago sin quita, estamos hablando, al fondo, y sin quita al Club de París, como me opuse al de los fondos buitre, diciendo que supuestamente iban a venir las inversiones que no vinieron, sino solamente especulativas. Por eso yo creo que hay que tener, más allá de los personalismos, hay que tener un proyecto nacional que nos incluya, Luis. Con inteligencia la Argentina tiene que acertar alguna vez. Vos ves el potencial que tenemos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, desde el punto de vista de nuestros productos primarios, de la educación pública, también de salud, de las instituciones, porque yo no creo que las instituciones estén funcionando tan mal tampoco. No nos asustemos con eso. La Argentina, desde todo punto de vista, tiene que aceptar. Ya no hay un sentido común que te diga por qué caemos en estas crisis pendulares. ¿Se termina la carrera de Macri si pierde la elección? ¿O si ya está? ¿O puede seguir en la política argentina? Oh, no sé, depende de él. Seguramente siempre depende de uno. Cuando uno pierde una elección así, dependerá de las ganas que tenga, seguramente. Yo siempre decía que a los radicales les decía, mira, el día que Macri se canse de hacer política, se acabó el PRO. Entonces nosotros no podemos seguir un proyecto personal de alguien. ¿Y Pritivo Vidal, Larreta?
No, seguramente que sí. A mí yo hubiera preferido que tengan otro camino, pero dependerá de ellos. Pues si Y Vidal- soy respetuoso porque hay que ver, mira, a Vidal la han votado mucho, a Larreta también, al propio Macri. Dependerá de ellos. Como me pasa a mí, yo hay veces que yo hago siempre política en Corrientes, pierdo más elecciones de las que gano. Pero depende de las ganas que tenga. Seguir Sigo teniendo teniendo ganas. un proyecto, sí, por Pero supuesto. no me quedó claro, vos sí, hubiera preferido un camino distinto. ¿Qué hubieras preferido? ¿Que fuera otro el candidato en vez de Macri? No, a mí me hubiera gustado que el radicalismo, inclusive ahora después de esta elección, pueda volver a recuperar un volumen. Yo creo mucho en el sistema político. Yo soy un defensor del sistema político, pese a que es castigado en el mundo entero y sobre todo por los jóvenes, le meten en la cabeza que la política es sucia y todo eso. Yo participo, soy un actor que me gusta estar, ponerme a disposición del electorado, hacer propuestas. Y yo me gustaría que, no digo solamente el bipartidismo, pero que el radicalismo vuelva a tener volumen, el justicialismo también. Ni el justicialismo ni el radicalismo ya son los mismos en el siglo XXI. No, claro. Hubo épocas de revolución del 45, ese era otro peronismo, fueron otros peronismos. El del 70 no es el mismo el de hoy, el radicalismo también. Modernizar los partidos políticos, pero me gustaría que Yo creo que puede haber un partido que gobierne y otro que controle. No como decía Corona, dice uno que gobierna y el otro que roba, como uno roba y el otro espera. No, pero digo, ¿Vidal es Macri igual o le ves un perfil distinto? ¿Vidal es exactamente, químicamente pura del macrismo? No sé, sinceramente me cuesta discernir eso, porque tiene un electorado que seguramente será parecido. A mí lo que a veces me molesta es pensar que siempre hay un electorado que nos hablan de los planes sociales, de los pobres, que es como que dejan excluido, como que el 50% de la población quede excluida. Y parece que ese electorado es el que acompañó el núcleo duro del PRO. Y es lamentable eso. Ojalá que reflexionen con eso, porque hay que hacer proyectos que nos incluyan a todos, Luis, o que intente incluir a la mayoría, no solamente a ciertos sectores. Y pueden tener, yo no soy quien para decir que no tenga futuro Vidal, Larreta o Macri o los que pierdan la elección. ¿Cuánto hace que estás en el ejercicio de la política? Y hace como desde el Corralito, del 2001 para acá, y después me afilié al radicalismo. Y sigo haciendo política. Ahora no soy funcionario, hace 5 años que no soy funcionario, pero hago política. En este programa estoy haciendo política. Me Obvio. gusta tirar ideas. Te digo, 20 años. Sí, 20 años. Y he tenido el honor de ser senador por Corrientes 6 años y dejar 300 proyectos. Entre ellos vuelvo a recordar siempre que quiero ampliar el conocimiento en el Nordeste con una nueva Universidad Nacional de Corrientes. Ese es mi gran proyecto y mi gran impulso. Aparte de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste, que la tenemos compartida con el Chaco, tenemos que ampliar el conocimiento con otras carreras para nuestra provincia, ¿no? Y además, el gas natural para el desarrollo del Nordeste. ¿Se afana mucho en la política de lo que viste? Hay ciertos aprovechamientos, sí, pero cada vez está más acotado eso. Y eso hay que reconocérselo a los medios, a las redes sociales. Y no creo que quede mucho margen más. Yo creo que hay instituciones que tienen de control, como la AGN, como el propio Poder Legislativo, de control, que tienen que funcionar aún más. ¿Se puede mejorar mucho más la política? Sí. ¿Se pueden bajar mucho más los gastos? Sí se pueden. Pero sin embargo yo soy un defensor de que el legislador, si tiene un recurso que le permite la ley, lo puede hacer con ese recurso sus campañas, etcétera. Porque si no vienen los privados y te dicen, a ver, Luis, vóteme esta ley. Sí, sí. Yo creo en el financiamiento de la función pública, de los funcionarios, tienen que ganar bien. Los que dicen el costo de la política, me parece que en realidad lo que están Pero escondiendo... se puede mejorar el costo de la política, ¿se puede bajar el costo? Sí se Por puede. ahí te están mirando, digo, vos tenés la suerte de ser un tipo con mucha empatía, un tipo que llega muy fácilmente a la gente. La fantasía de que estás en el Senado, vienen, te ofrecen una coima, sacás tal, ¿existe o...? No, yo ya entré a un Senado mucho más, no sé, por lo menos en la etapa nuestra, en la cual desde una comisión se filma constantemente, desde una reunión. ¿Que existen los lobbies? Sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo presenté un proyecto que el 0,006 que nos cobra el banco, nos cobran por el impuesto al cheque, ¿te acuerdas? Y uno se pregunta, ¿no está viendo hoy acá un
un comerciante, un trabajador, un verdulero, un peluquero, un periodista, cualquier ciudadano que nos está viendo, vos el cheque lo pagás, el impuesto al cheque lo pagan los ciudadanos. Todo el que tiene una chequera por cuando cobras. Y es una actividad bancaria. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo paga el banco? ¿Por qué no paga el banco también el 3% y el 3% el ciudadano? Bueno, yo presenté varios proyectos. Ninguno avanzó porque sí tienen sus lobbies. Los banqueros tienen sus lobbies. Fue un poco... ¿Te llamaron algún día y decían sí, por supuesto que enseguida. Aflojá con este coso. Claro, las comisiones no se reúnen nunca cuando ocurre eso. Yo, bueno, es ley ya las cuentas sueldo gratuitas de las tarjetas de débito, que es una ley de la cual soy autor. Felizmente, eso se llevaban millones de pesos anuales los bancos. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué le sacaban una cuenta sueldo cuando vos te ibas al cajero y sacabas tu sueldo? Eso se llama la intangibilidad del salario. Bueno, pero te doy este ejemplo para decir que sí, se puede mejorar, mucho más se puede mejorar.